comenzó la violencia en Colombia? Algunos dirán que fue en 1948, otros dirán que en los años 60, pero la historia, como siempre, va más atrás. Soy Julieta y esto es Voces entre la Guerra y la Esperanza. En esta edición nos acompañan el señor y la señora González, que nos compartirán sus conocimientos y nos relatarán sus experiencias acerca de la violencia en Colombia. Buenas tardes, señor y señora González. ¿Cómo han estado? Cuéntenos qué conocen sobre la violencia en Colombia, qué les han contado, qué les ha tocado vivir. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es importante tener estas oportunidades de concientizar acerca de la parte no tan memorable de nuestra historia. Recuerdo cuando mi papá llegaba a casa después de trabajar en las bananeras y se sentaba a contarnos historias sobre nuestro país. Le encantaban sobre todo las historias de la patria boba y la independencia. El sueño de la independencia de España nació envuelto en disputas internas. Entre 1810 y 1816, las provincias recién liberadas del virreinato del nuevo reino de Granada no lograron unirse. Se dividieron entre centralistas y federalistas, cada uno reclamando el control del poder. Fue por estos años, después de la independencia, Bolívar y Santander, antiguos aliados en la guerra, se convirtieron en rivales políticos. Representaban dos ideas opuestas sobre cómo debía gobernarse la nueva república. Santander, usted no entiende que la nueva república ha de ser una república centralista, ya que al ser un pueblo recién liberado, no estamos listos para la democracia total. Para mantener nuestra independencia necesitamos un poder central fuerte, en manos de una sola persona. Y usted que se ha alejado de la república por la que luchamos, un presidente vitalicio, un poder central absoluto, eso no es libertad, es el inicio de la tiranía. Divisiones entre ellos no generaron más que conflictos internos. Santander fue acusado de intentar acabar con la vida en 1828 de Simón Bolívar y fue exiliado. Mientras los patriotas peleaban entre sí, España se reorganizaba. En 1815, el rey Fernando VII envió desde Cádiz una gran expedición militar para retomar el control de América. Al mando del general Pablo Morillo, conocido como el Pacificador, llegó la represión. La reconquista fue brutal: fusilamientos públicos, confiscaciones, persecuciones a civiles. Cartagena, Santa Fe, Popayán, una a una las ciudades patriotas cayeron. Muchos líderes independistas fueron ejecutados: Camilo Torres, Jorge Tadeo Lozano, Policarpa Salabarrieta. La reconquista fue, en realidad, una limpieza ideológica. Muchísimas gracias por compartirnos acerca de sus conocimientos. Me contó que su papá trabajaba en las bananeras. Supongo que él le habrá relatado lo que pasó en el 28. Claro, ese día llegó a casa muy asustado y muy enojado. Estaba disgustado por la reacción del gobierno. Yo estaba muy chiquito, pero de algo me acuerdo. Mi esposa vivía ahí cerquita, en su casa, así que se armó un alboroto. Ese día me invitó a su casa, porque en la mía no se podía ni dormir. Mi papá murió en la masacre y mamá estaba rota por dentro. Siempre me decía que esa época fue muy dura, con guerras entre conservadores y liberales, que dejaron miles de muertos y mucha sangre. Cuando crecí entendí que grandes empresas extranjeras como la United Brewing Company controlaban el país y los trabajadores cansados y sin protección empezaron a unirse para pedir justicia. La masacre de las bananeras fue una advertencia terrible. Pedir justicia podía costarte la vida. El gobierno conservador temía una revuelta y veía a los trabajadores y liberales relacionados al comunismo. Murieron muchos, pero nadie sabe exactamente cuántos. García Márquez escribió sobre eso, pero fue poco comparado con lo que realmente pasó. Yo todavía escucho esos gritos y quiero que nadie los olvide. Solo pedimos pago justo, descanso. No somos esclavos. Si no se dispersan, se aplicará la fuerza. ¡Están advertidos! Y después vino un hombre llamado Jorge Eliezer Gaitán. ¿Qué puede decirnos de él? Gaitán, ese sí era un hombre diferente. En 1948 yo ya era joven y mucha gente creyó que con él las cosas iban a cambiar. Él hablaba por nosotros, por la gente común. Iba a ser presidente y sentíamos que por fin íbamos a vivir dignamente. Señor González, usted que también vivió esa época, ¿cómo recuerda a Gaitán?
Me acuerdo clarito, era un hombre diferente, lleno de esperanza. Él decía que era justo que la gente común también tuviera voz y voto en lo que pasa en el país. ¿Podría decirnos más sobre sus ideas? Claro, Gaitán decía que el gobierno vive en otro mundo, muy distinto al del pueblo. Hablaba de restaurar la moral, de justicia social y de que el pueblo merecía ser escuchado. Y luego sucedió algo trágico, su asesinato. Sí, fue un día de abril de 1948. Dicen que Gaitán salía de su oficina, allá en la 7ª con Jiménez, apenas dio unos pasos y le dispararon. Yo no estaba en el centro, pero la noticia corrió como pólvora. Bogotá entera la sintió. La ciudad se volvió un caos. Incendios, gritos, saqueos. Era como si se hubiera roto algo muy profundo. Nadie podía creerlo. Señora González, después de todo eso, ¿cómo recuerda usted ese momento? ¿Qué les quedó a ustedes de todo lo que pasó? Nos quedó el vacío y el miedo, pero también la memoria. Esa nunca se pierde. Gaitán representaba una esperanza para mucha gente porque decía cosas que otros no querían oír. Cuando lo mataron se perdió una oportunidad para cambiar y hasta hoy seguimos enfrentando los mismos problemas, la falta de escucha y la violencia contra quienes luchan por justicia. Ahora veremos las historias de dos hermanos que nos contarán sobre otros tipos de violencia. Gracias por estar aquí. ¿Te gustaría empezar contándome cuántos años tienes y cómo te llamas? Me llamo Jocelyn y tengo 9 años. ¿Hasta qué edad estuviste aprendiendo en casa? Hasta los 7 años. Empecé la escuela cuando ya sabía leer y un poco de matemáticas. ¿Y cómo eran tus días cuando no ibas a la escuela? Eran diferentes. Me levantaba sin alarma. Desayunaba tranquila y luego mi hermano y yo hacíamos cosas como barrer y lavar los platos. Si había comida, hacíamos el almuerzo y si no, salíamos a vender dulces al semáforo para poder comprar algo de comer. ¿Los papás qué hacían? Trabajaban hasta tarde. Mi mamá en un supermercado y mi papá en una obra en construcción. Siempre llegaban de noche. ¿Y aprendías en casa en medio de todo eso? Sí, aprendía como podía. Leíamos los carteles en la calle, contábamos el dinero de los dulces, jugábamos con lápiz y papel. Mi hermano me enseñaba cosas también, él es mayor. ¿Y cuando empezaste la escuela a los 7, cómo fue para ti? Difícil, no conocía a nadie, me daba pena hablar y me cansaba estar sentada tanto tiempo. A veces no entendía lo que decían, pero no preguntaba. ¿Sentiste que te trataban diferente? Al principio sí, me preguntaba por qué no había ido antes a la escuela, o se reían si no sabía algo, pero después hice una amiga que me ayudaba y me sentí más segura. Jocelyn, eres muy valiente. ¿Qué le dirías a otros niños que también han vivido algo parecido? Que no se rindan, aunque parezca difícil, sí se puede. No importa si empiezas tarde o si no lo tienes todo, lo importante es no dejar de aprender. Gracias por compartir tu historia, nos has enseñado mucho. Gracias a ustedes. Gracias por estar aquí, Mateo. Hoy queríamos hablar contigo sobre algo muy importante. Nos contaste que uno de tus mejores amigos es gay. ¿Puedes contarnos cómo fue cuando él te lo dijo? Sí, claro, fue el año pasado. Estábamos hablando después de clase, como siempre, y de repente me dijo que era gay. Al principio se veía súper nervioso, como si pensara que yo me iba a enojar o algo así, pero yo solo le dije, ¿y eso qué? Seguí siendo mi amigo. ¿Y tu amistad cambió después de eso? No cambió nada, o sea, seguimos jugando, hablando de cosas, molestándonos como siempre. La verdad, no entiendo por qué tanta gente se complica. Es la misma persona, solo que ahora confía más en mí. ¿Has visto que otras personas lo tratan diferente por ser gay? Sí, a veces. Algunos hacen chistes o dicen cosas feas y eso me da bronca. Porque si te pones a pensar que te cambia a vos a quien le gusta a alguien más, es su vida. ¿Qué le dirías a otros chicos o chicas que tienen un amigo gay y no saben cómo reaccionar? Les diría que no hagan un drama. Si es tu amigo, lo vas a querer igual. Al contrario, tienes que estar ahí para apoyarlo, porque abrirse así no es fácil. Mateo, muchas gracias por compartir esto con nosotros. Es importante escuchar voces como la tuya. Gracias a ustedes. Ojalá más gente empiece a entender que ser gay no es algo raro, es solo una parte más de quién sos.
Bueno, esto fue otro episodio de nuestro podcast. Hoy aprendimos que a pesar de que la violencia ha mutado, sigue estando presente en la vida de muchas personas. Gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima edición de nuestro podcast No fue hace tanto. Hola, muchísimas. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Eran diferentes. Me levantó, no puedo. ¿Y tus papás qué? ¡Mataron a Gaitán! Gracias por estar aquí, Mateo. Hoy queríamos hablar contigo sobre algo. Gracias por estar aquí, Mateo. Hoy queríamos hablar contigo sobre algo muy importante. Que uno de tus mejores amigos es gay. ¿Puedes contarnos cómo fue cuando él te lo digo? Hola, Karim. No me amo. Ay, pendeja. Juliet.